¿Alguna vez has visto a un niño siendo humillado en público solo porque no parecía pertenecer allí? Esta es la historia de Daniela Monteiro, una niña negra de 8 años, hija de un cocinero que entró muda a una escuela de élite y silenció a todos con el sonido de un piano. Ellos se rieron, ellos señalaron, ellos dudaron, pero lo que oyeron ese día, ninguno de ellos podría olvidarlo jamás. Si crees que el talento no tiene apellido y la valentía no pide permiso, suscríbete al canal ahora. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo esta historia y en qué momento se les puso la piel de gallina. Porque lo que vas a ver no es solo música, es resistencia. En aquella sofocante mañana de febrero, Daniela se despertó antes de que sonara el despertador de su abuela. Había dormido con la ropa del día siguiente ya dispuesta a los pies de la cama, una blusa blanca con bordados que su madre había cosido a mano y una falda azul marino un poco fruncida en los extremos, ya desgastada en los bordes. Su cabello, que su abuela había trenzado con tanto amor la noche anterior, todavía estaba intacto y las cuentas se movían ligeramente cuando se giró para mirar por la ventana el cielo gris. Era su primer día en la Academia Wellington y no estaba segura de si sentirse emocionada o aterrorizada. Lo único que sabía es que en ese lugar no olía a frijoles al fuego ni al sonido de los vecinos riéndose a carcajadas en el patio trasero. Era otro mundo y, aún sin entender muy bien por qué, ella ya sentía que ese mundo no la quería allí. Su abuela la acompañó hasta la puerta de la escuela, con pasos lentos y mirada atenta. Antes de soltarla, se alisó el cuello de la camisa y murmuró una bendición en voz baja, casi como una disculpa por no poder acompañarla. Daniela cruzó el patio como si caminara sobre un cristal, oyendo el sonido de sus propios zapatos golpeando el suelo liso. Los demás estudiantes llevaban mochilas caras, zapatos lustrados y uniformes hechos a medida. Ella lo sabía porque escuchaba las conversaciones en los autobuses y lo veía en las redes sociales. Las miradas que recibió en ese pasillo no necesitaban palabras. Había allí un juicio silencioso y agudo que la hacía sentir aún más pequeña de lo que ya era, pero ella mantuvo la cabeza baja y fue directamente a la habitación indicada en el papel arrugado que sostenía con fuerza. Él fingió no ver los susurros, fingió no oír la risa apagada de un grupo junto a la fuente de agua. Era solo el primer día. Ella tuvo que aguantar. El director Henderson apareció justo antes del intermedio. Tenía el tipo de presencia que anunciaba poder incluso antes de abrir la boca. Traje oscuro, andar preciso, expresión fría. Entró a la sala sin llamar, como si el espacio le perteneciera, y lanzó una rápida mirada a los estudiantes, deteniéndose un segundo más en el rincón donde estaba sentada Daniela. No dijo su nombre. Él simplemente señaló con la barbilla y dijo con desdén: «Tú, ven conmigo». Hubo un silencio incómodo, como si los demás estuvieran tratando de averiguar si era un castigo, una prueba o algún tipo de espectáculo. Daniela dudó. Miró a la profesora, quien también parecía no entender, pero se puso de pie. La mano temblaba un poco. Ella cogió su mochila por reflejo y siguió sus largos pasos por los pasillos, sintiendo las miradas de todos pegadas a su espalda. Todavía no sabía qué iba a pasar, pero en el fondo sentía que no era bueno. Cuando llegaron al auditorio principal, Henderson señaló el piano de cola en el centro del escenario, un Steinway reluciente e imponente, cuyas teclas blancas brillaban más que los dientes del director. Algunos estudiantes ya estaban allí, otros comenzaron a acercarse. Alzó la voz para que todos pudieran oír. «A ver si el nuevo becario sabe algo. Toca algo para nosotros, anda». La frase estaba llena de ironía, como si se tratara de una broma interna entre adultos malos. La risa de algunos estudiantes resonó tímidamente.
Detuvo frente al piano como si estuviera frente a un animal desconocido. Los dedos todavía no se movían. Su pecho subía y bajaba a un ritmo descontrolado. Pero había algo en ello. Tal vez el recuerdo del sonido de las teclas de la vieja radio de su abuela, o la sensación de la madera bajo sus dedos los domingos en la iglesia, que impedía que sus pies se desplomaran. En lugar de eso, respiró profundamente, cerró los ojos por un segundo y extendió las manos. Daniela no sabía exactamente por qué eligió esa pieza. Tal vez fue la única que había escuchado completa varias veces, o tal vez fue porque comenzó lentamente, permitiendo que sus dedos ganaran confianza antes de necesitar volar. Las primeras notas de Clair de Lune resonaron en el auditorio, suaves como un susurro. Al principio todavía se podía oír algún que otro susurro de fondo, risitas nerviosas de gente que esperaba que ocurriera una tragedia. Pero a medida que la melodía tomaba forma, el sonido de las teclas parecía llenar cada rincón de la habitación con algo que nadie allí esperaba: la verdad. Sus dedos se movían con precisión y sentimiento, como si hubieran nacido en ese instrumento. No había partitura, no hubo ensayo. Había solo una niña de 8 años, con trenzas apretadas y ropa sencilla, jugando como si abriera su propio pecho y transformara las cicatrices en sonido. Esto ya no era una prueba, fue una entrega. Las cabezas empezaron a girarse. Los celulares, que una vez estaban listos para grabar un momento embarazoso, ahora temblaban en sus manos, sin saber si filmar o simplemente mirar. La profesora de música, que había sido llamada por mensaje de texto para ver la actuación del nuevo alumno, contuvo la respiración sin darse cuenta. Henderson, que había estado esperando un tropiezo o al menos una nota equivocada para justificar la burla, permaneció allí con la expresión fija. Con cada latido, Daniela parecía crecer, como si sus manos ya no fueran infantiles y comenzaran a cargar generaciones enteras de silenciamiento. La canción se convirtió en una denuncia, no solo talento, sino resistencia. Cuando se tocó la última nota, ella permaneció allí, con los dedos suspendidos en el aire y los ojos aún cerrados. El silencio que siguió fue tan intenso como la melodía misma, y en ese instante, aunque nadie lo dijera en voz alta, algo irreparable se había roto dentro de esa escuela. Daniela abrió los ojos lentamente, como si todavía estuviera dentro de la música. Él no sonrió. Él no miró a nadie. Él simplemente se levantó y, sin pedir permiso, abandonó el escenario con la misma ligereza con la que había entrado. La carga ahora recaía sobre otros. Henderson se quedó mirando el piano durante unos segundos, como si el instrumento le hubiera jugado una mala pasada. El público improvisado se quedó en silencio, como si los hubieran sorprendido haciendo algo feo. Alguno intentó decir que debió haber ensayado en casa, pero nadie respondió. Los que habían reído guardaron silencio. Los que la habían juzgado evitaron su mirada. El profesor de música fue el único que se acercó. Puso su mano sobre el hombro de Daniela y le preguntó si estaba bien. Daniela simplemente asintió. Su corazón todavía latía aceleradamente. Era como si regresara de un lugar que solo ella conocía. Un lugar donde por unos minutos ella fue todo lo que intentaron negar que era. Ese mismo día, la historia se extendió por los pasillos como un reguero de pólvora silencioso. Algunos profesores comentaron entre bastidores con genuina sorpresa. Otros, más conservadores, dijeron que era imprudente darle tanto protagonismo a un niño. Pero el que parecía más incómodo era el propio director Henderson. Pasó el resto de la mañana en su oficina con las puertas cerradas. No dijo ni una palabra más de Daniela, ni para elogiarla ni para reprenderla. Pero el clima ha cambiado. A la hora del almuerzo, se dio cuenta de que ya nadie a su alrededor
se reía a carcajadas. Algunos estudiantes la miraron con curiosidad, otros con desdén, pero ya no hubo burlas descaradas. Aún así, Daniela comía sola, sentada en el banco de piedra junto al jardín. Tomó de su lonchera el almuerzo de arroz y pollo que su abuela había preparado, todavía caliente. Comía lentamente, sin prisas, con la mirada fija en la nada. Sabía que la victoria tenía un sabor agridulce, porque donde hay orgullo, siempre le sigue de cerca la envidia. Por la tarde estaba previsto que la clase de música tuviera lugar en la sala más pequeña del segundo piso. La profesora Mariana, la misma que había tocado el hombro de Daniela después de la presentación, le pidió amablemente que llegara un poco antes. Cuando Daniela entró, vio a la profesora hojeando unas partituras con mirada concentrada. Mariana señaló el banco del piano con un gesto suave. «Puedes elegir a cualquiera», dijo, pero sin tono de prueba. Era más bien una invitación. Daniela miró, pensó un momento y señaló una sonata de Beethoven. No porque fuera lo más difícil, sino porque su abuela siempre decía que ese nombre sonaba como el nombre de gente testaruda, y a veces ella se sentía así. Lo toqué de nuevo sobre la marcha. Una vez fue suficiente. Los ojos de Mariana se abrieron y luego sonrió, visiblemente conmovida. Cuando terminó, no lo elogió de inmediato. Guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Necesitas que te escuchen, Daniela, y que te protejan también». A la mañana siguiente, el piano en la sala de estar estaba cerrado con llave. La llave había desaparecido. Mariana contactó a los empleados, pero nadie sabía nada. Uno de ellos dijo en voz baja que le habían ordenado recoger y almacenar todo el material valioso por un periodo indefinido. En el tablón de anuncios del colegio, el nombre de Daniela fue tachado de la lista de alumnos que participarían en la clase inaugural del Club de Arte. Fue como si, después del impacto inicial, el sistema comenzara a trabajar para silenciarla con la misma elegancia con la que siempre había fingido su inclusión. Nada fue dicho con tantas palabras, pero los mensajes llegaron en gestos, desapariciones, exclusiones sutiles. Daniela se dio cuenta de todo, pero no hizo ningún comentario. Acabo de mirar. Anotó en silencio cada retirada que se le impuso, cada espacio que se le negaba, no porque guardara rencor, sino porque había aprendido desde pequeño que la memoria también es una forma de resistencia. En la tercera semana de clases, Daniela llegó temprano a ensayar en el piano en la capilla del colegio, un espacio que casi nadie usaba, salvo para las ceremonias de bienvenida o de fin de semestre. Mariana había obtenido autorización informal del cuidador para poder ejercer allí. Era un lugar frío, con altos vitrales y bancos viejos, pero con una acústica que parecía hacer volar las notas. Daniela llevaba un pequeño cuaderno con páginas rayadas donde simulaba escribir partituras, aunque no podía leerlas todas. Era una forma de engañar a aquellos que pensaban que solo estaba repitiendo cosas por casualidad. Tocaba lentamente, sintiendo cada tecla como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Pero esa mañana, cuando abrió la tapa del piano, encontró todas las teclas blancas rayadas con marcador permanente. Alguien había escrito nombres ofensivos y burlones, frases como «vuelve a tu casa y esto no es para ti». Ella no lloró, ni siquiera gritó. Simplemente cerró la tapa, se sentó en el banco durante unos minutos y se quedó mirando el vitral, como si esperara una respuesta que nunca llegó. Ese mismo día, al llegar a casa, Daniela no dijo nada. La abuela notó que el silencio era diferente, más denso. La niña ni siquiera quería abrir el viejo piano que tenían en casa, heredado de la iglesia que un día cerró. Simplemente se quitó el uniforme y se encerró en su habitación, donde se quedó despierto hasta tarde, garabateando en papeles viejos. Lo que pocos sabían era que Daniela tenía la costumbre de convertir todo en música: el dolor, el miedo,
el anhelo. Era como si cada sentimiento corriera por sus manos, convirtiéndose en una melodía antes de convertirse en una lágrima. Esa noche no escribió nada, pero memorizó cada palabra grabada en las teclas. Al día siguiente, regresó a la escuela con los mismos zapatos desgastados, el mismo cuaderno sencillo y un propósito aún más silencioso: no parar. Aunque le faltaran teclas limpias, aunque le faltaran escenarios, ella sabía lo que tenía dentro de ella, y nadie podría bloquear eso más. Fue solo después de este episodio que la profesora Mariana comenzó a actuar con más firmeza. Sabía que no podía enfrentarse al director, no sin consecuencias, pero también se negaba a mirar en silencio. Empezó a hablar con otros profesores mientras tomaban un café, siempre en voz baja, midiendo cada palabra. Primero con la historia, que también vino de la escuela pública. Luego con la bibliotecaria, que había notado que Daniela estaba leyendo sobre Chopin sola en la sala de lectura. Poco a poco se fue formando un grupo, pequeño pero atento. No sabían exactamente qué hacer, pero sabían que no podían seguir fingiendo. Una de las ideas era crear una presentación no oficial de estudiantes con talentos artísticos, sin la aprobación del director. Mariana sugirió algo pequeño, solo para profesores y personal. Pero en el fondo todos sabían que aquello era más que un acontecimiento. Fue un gesto político, aunque nadie se atreviera a llamarlo así. Mientras tanto, Daniela permanecía invisible en los pasillos, pero cada vez más viva dentro de sí misma. En casa volvió a jugar. Utilizó el viejo piano como refugio y laboratorio. Jugaba con los ojos cerrados, pero también con los ojos abiertos, observando sus propias manos como si estuviera estudiando un idioma que ya conocía pero quería dominar por completo. La abuela observaba desde la puerta sin interrumpir. A veces lloraba suavemente, recordando al padre de Daniela, que también tenía manos ligeras, pero murió antes de verla tocar. Cuando su nieta se detenía, ella simplemente decía: «Dios no te dio este don por nada, niña». Y Daniela, aún sin contestar, creyó. Aquella silenciosa certeza que provenía del amor de su abuela era su única protección verdadera. Ella sabía que nadie podría prometerle justicia en la escuela, pero mientras hubiera una llave viva en algún lugar del mundo, no dejaría que su sonido muriera. El movimiento cobró impulso cuando Mariana logró que un exalumno de Wellington, ahora profesor universitario e investigador de música clásica, aceptara visitar la escuela como invitado especial para un taller. Era la excusa que necesitaban. Oficialmente sería solo una actividad complementaria. En la práctica sería la etapa que Daniela nunca hubiera tenido por medios normales. El plan era simple: una actuación corta con unos pocos estudiantes en el teatro de la escuela, fuera del horario de clases. La publicidad fue de boca en boca. Nada en las paredes, nada en los correos electrónicos. Mariana le explicó todo con calma a Daniela, pidiéndole absoluto secreto. La niña escuchó todo en silencio y al final simplemente preguntó: ¿habrá un piano de verdad? Mariana sonrió y dijo que sí. Daniela asintió, y por primera vez desde el día de su humillación en el auditorio, sus ojos brillaron. No por vanidad, sino por alguien que siente que por un momento el mundo vuelve a ser justo. En los días previos al concierto, Daniela se preparó sin que nadie lo supiera. Siempre tocaba de madrugada, con el volumen de las teclas amortiguado por trozos de tela para no despertar a su abuela. Ella no leía partituras, solo escuchaba y repetía mentalmente las piezas hasta que se convertían en parte de ella. Incluso armó un repertorio únicamente de canciones que habían marcado momentos difíciles de su infancia, como si cada nota fuera una historia que quería contar sin usar palabras. No era solo música, era memoria, era dolor contenido, era ira moldeada en armonía. En la escuela, ella continuó siendo ignorada por algunos y el blanco de miradas sucias por parte de otros, pero ya no importaba.
Daniela entendió que no se trataba de golpear a nadie, se trataba de resistir sin bajar la mirada, y el sonido sería tu única respuesta. La noche prevista para el concierto, el Teatro Wellington parecía un lugar diferente. Las luces estaban más bajas y las pocas personas presentes hablaban en susurros, como si temieran que el propio sonido delatara lo que estaba sucediendo. No había uniforme obligatorio, ni discursos formales, ni presencia de la dirección. Algunos profesores estaban allí con mirada atenta y expresión cómplice. El personal de limpieza observaba discretamente desde la puerta entreabierta. Una extraña atmósfera de expectación contenida llenó la habitación. Daniela llegó acompañada de su abuela, quien vestía su mejor ropa y lucía un lazo azul en el cabello trenzado de su nieta. La niña caminó hacia el escenario sin mirar a su alrededor. Cuando se sentó en el banco del piano, no hubo miedo, solo una calma concentrada, como si alguien supiera exactamente por qué estaba allí. Y entonces, sin previo aviso, sin micrófono, sin presentación, empezó a tocar. La canción elegida fue una versión lenta y melancólica del Nocturno de Chopin. Pero lo que salió de las manos de Daniela no fue solo la composición original. Era una variación que ella misma había creado, llena de pausas sutiles, cambios delicados de ritmo, alteraciones que dejaban claro: esta canción no era una copia, era de ella. Las personas presentes no se movieron, algunos incluso se olvidaron de parpadear. Mariana, de pie al fondo, apretaba un pañuelo entre sus dedos como si intentara contener sus emociones. La abuela lloró suavemente, con un orgullo silencioso que llenaba el aire más que cualquier aplauso, y en medio del público, dos estudiantes filmaban con sus celulares escondidos, no por burla, sino porque querían conservarlo, porque sabían que estaban presenciando algo raro. Aquel piano que ya había servido para tantos recitales pomposos y vacíos, ahora servía a una muchacha invisible. Y al hacerlo, dejó de ser solo un instrumento. Se convirtió en escenario de la justicia. Cuando sonó la última nota, nadie se movió inmediatamente. El silencio que siguió no fue de duda, sino de reverencia. Era como si todos estuvieran intentando regresar de un lugar del que no querían salir. Daniela bajó lentamente las manos, miró el teclado durante unos segundos y solo entonces miró hacia arriba. No había euforia. Hubo una especie de victoria íntima, sin gritos, como quien gana una batalla que nadie más vio. El primero en aplaudir fue el conserje, que se encontraba tímidamente cerca de la puerta. Luego el profesor de biología. A continuación, Mariana. Y luego el resto del público se puso de pie. Los aplausos no fueron solo por la técnica, sino por el coraje, por la belleza de quien se negó a inclinarse, para la chica que no pidió permiso, pero tampoco necesitó robar espacio. Ella simplemente se sentó y jugó, como siempre lo hacía. La noticia del concierto, aún sin anuncio oficial, se difundió rápidamente. Al día siguiente, el vídeo grabado por los estudiantes ya circulaba en grupos internos, llegando incluso a padres influyentes que nunca habían prestado atención a los estudiantes becados. La repercusión dividió opiniones. Algunos exigieron explicaciones a la dirección. ¿Por qué esa chica nunca había sido invitada a recitales oficiales? ¿Por qué la habían excluido del club de arte? Henderson, bajo presión, emitió una declaración formal diciendo que todas las expresiones artísticas son valoradas en la escuela, pero no pudo contener la ola de apoyo que comenzaba a surgir. Los profesores comenzaron a mencionar a Daniela en clase, utilizando su ejemplo en contextos sobre resiliencia, talento y desigualdad. Algunos estudiantes mayores comenzaron a saludarla en el pasillo. Otros, todavía incómodos, fingieron que nada había cambiado, pero había. Y Daniela, aunque callaba, lo sabía. Porque por
Primera vez se vieron obligados a verla. Incluso con el impacto positivo, Wellington no era un lugar que cambiara fácilmente. La estructura estaba hecha de tradiciones silenciosas, reglas no escritas y jerarquías invisibles. Henderson, herido en su orgullo, comenzó a actuar con más sutileza. Talleres extracurriculares cancelados por falta de fondos. El horario de apertura de la sala de música ha cambiado. Afirmó que eran medidas administrativas, pero la coincidencia era evidente. Daniela sintió los reflejos sin que nadie tuviera que decir nada. Cada semana más puertas se cerraban, pero curiosamente también empezó a notar otras señales. Notas dejadas en su escritorio con frases alentadoras, partituras copiadas a mano y entregadas discretamente por sus colegas, invitaciones para ensayar en casa de algunos profesores. No fue apoyo institucional, era una red informal, formada por personas que se negaban a ser cómplices del borrado. En casa, la abuela empezó a notar que, aunque Daniela se mantenía firme, había un nuevo cansancio en la mirada de su nieta. Era como si llevar consigo tanto talento también requiriera soportar el peso de las miradas, los rumores y las expectativas. Una noche, mientras Daniela practicaba una nueva pieza, su abuela se acercó y le dijo: «No tienes que demostrarle nada a nadie, querida». Daniela simplemente asintió, pero sabía que debía hacerlo. No para otros, para ella misma. Porque cada vez que me sentaba al piano sentía que podía respirar. De otra manera, como si el mundo, por injusto que fuese, aún pudiese moldearse con el sonido. Aunque no duró mucho, aunque después vino el silencio. Jugar era la única manera que tenía de evitar desvanecerse. Y de alguna manera, incluso con solo 8 años, entendió esto mejor que muchos adultos. Un miércoles, al salir de clase, Daniela encontró su carpeta de partituras rota en el fondo de su mochila. Alguien había derramado agua dentro y garabateado en el cuaderno donde ella anotaba las canciones que escuchaba en su cabeza. Los papeles estaban empapados y su nombre tachado con bolígrafo rojo. No hubo testigos ni pruebas. Cuando se lo llevó al coordinador, el encargado le dijo que no tenía sentido hacer tanto escándalo y que a todo el mundo le pasa. Pero eso no sucedió. Daniela lo sabía, tenía una dirección clara. Salió de la habitación sin responder y fue directo al baño, donde se lavó las manos con más fuerza de la necesaria. Se miró en el espejo, vio su uniforme mojado, sus uñas cubiertas de pintura azul. Y por primera vez desde principios de año quise faltar a la escuela, solo por un día, solo para no tener que soportar ese mundo que parecía querer borrarla desde adentro. Pero ella no se lo perdió. Al día siguiente, allí estaba. Y fue ese día que una simple escena se convirtió en refugio. Mientras estaba sentado en el patio con su lonchera, un niño pequeño, pelirrojo, de la clase de abajo se acercó y susurró: «Mi mamá lloró viendo tu video». Luego salió, huyendo, como si hubiera hecho algo prohibido. Daniela no respondió nada. Él simplemente miró al suelo, sosteniendo el tenedor en el aire durante unos segundos. Eso no borró lo que estaba pasando, pero generó una chispa que reavivó todo. Fue una prueba de que su música había llegado a alguien más allá de los muros de Wellington. Eso había ido más allá de la burbuja de nombres importantes y voces autorizadas. Que ella, con su cuaderno mojado y sus pequeños dedos, estaba siendo escuchada. Y en ese momento, eso fue suficiente. Durante las siguientes semanas comenzaron a producirse algunos cambios sutiles. Los profesores comenzaron a incluir a compositores negros en los contenidos de historia de la música, algo que antes ni siquiera se mencionaba. Al fondo de la biblioteca apareció un cartel con la foto de Daniela al piano, pegado por alguien anónimo. Mariana comenzó a trabajar con otros compañeros para crear un nuevo proyecto educativo sobre diversidad y acceso. Nada de esto se hizo oficial, por supuesto. Henderson fingió no ver.
Pero entre bastidores iba creciendo una especie de corriente silenciosa, no por lástima, sino por respeto. Daniela, sin preguntar, se había convertido en un símbolo de algo que Wellington pretendió defender en discursos institucionales, pero que nunca vivió realmente. Y esa incomodidad, para muchos, fue el primer paso hacia alguna forma de reparación. Mientras tanto, la rutina de Daniela continuó con la misma disciplina que su abuela le enseñó desde pequeña. Levántate temprano, plancha cuidadosamente tu uniforme, come de todo incluso cuando no tengas hambre, ve a la escuela con un cuaderno limpio, el cabello trenzado y la mirada concentrada. Incluso cuando no estaba tocando, practicaba mentalmente durante las lecciones más largas, moviendo sus dedos debajo del escritorio como si estuviera tocando teclas invisibles. Por la noche, revisaba vídeos que otros estudiantes habían publicado de conciertos famosos, observando los movimientos y expresiones de los pianistas. No hablé de esto con nadie. Era el tipo de sueño que, si se decía en voz alta, parecía demasiado grande. Pero ella creía que había un lugar en el mundo donde podía jugar sin disculparse, donde su presencia no causara asombro, donde solo estaba Daniela, sin necesidad de justificar lo que hacía allí. Incluso con algunos profesores de su lado, la hostilidad de la administración se mantuvo firme. Una semana antes de la presentación anual de la escuela, un evento tradicional donde los estudiantes muestran sus proyectos de arte a sus padres e invitados, Mariana descubrió que ninguna de sus sugerencias había sido incluida en el programa oficial. Daniela no estaba en la lista, y lo peor es que el auditorio que utilizaban para los ensayos estaba cerrado por mantenimiento eléctrico. Fue una clara represalia, aunque nadie lo dijera en voz alta. Cuando Mariana intentó discutir con Henderson, él respondió con una sonrisa sarcástica. «Esta escuela todavía tiene criterio, profesor. El talento sin disciplina es vanidad». Y se fue. El mensaje fue claro. No importaba cuánto jugara Daniela ni a quién moviera. Ella permaneció fuera del marco que la escuela aceptó mostrar. De camino a casa ese día, Daniela no pudo contener las lágrimas. Lloró en el autobús, con la frente pegada a la ventanilla y luego en el regazo de su abuela, sin decir palabra. No era solo tristeza, fue agotamiento, un cansancio que no podía explicar, pero que le dolía el pecho, como si cargara un piano entero sobre su espalda. La abuela no dijo mucho. Solo pasó la mano por su espalda y le ofreció té de manzanilla. Sabía que en ese momento ninguna palabra de consuelo sería suficiente. Daniela no quería compasión, solo quería un espacio justo donde existir. Esa noche, cuando se fue a dormir, se quedó mirando el techo durante horas, preguntándose si algún día todo tendría sentido. Pero incluso con su cuerpo exhausto y sus ojos hinchados, todavía había una parte de ella que se negaba a rendirse, porque en el fondo lo sabía. Si se rendía ahora, sería como aceptar que tenían razón. 2 días después, fue Mariana quien tomó la delantera. Llamó a profesores aliados, habló con el personal e incluso con algunos padres que previamente habían mostrado su apoyo. Propuso algo arriesgado, un segundo concierto, esta vez en el estacionamiento de la escuela, fuera del horario laboral. No sería un espectáculo, ni tendría por qué ser grande. Simplemente tenía que ser real. Un piano prestado, luces improvisadas y lo que pudieran hacer con las herramientas que tenían. Algunos profesores dudaron por temor a represalias. Otros, como la bibliotecaria y la profesora de arte, aceptaron inmediatamente. Ahora era más que solo Daniela. Se trataba de demostrar que había algo en la escuela que ya no encajaba en el viejo molde. Cuando le preguntaron a la niña si estaría dispuesta a hacerlo, ella simplemente respondió, ¿puede ser la obra que yo escribí? La respuesta fue un sí unánime. Y así nació lo que todos llamaron, con sonrisas cómplices, el concierto prohibido. El día llegó sin fanfarrias.
No hubo invitaciones oficiales, ni carteles, ni avisos en los grupos de padres, pero la noticia se extendió como un reguero de pólvora. Cuando Daniela llegó al estacionamiento con su abuela, el piano ya estaba instalado sobre una alfombra escolar prestada de la sala de lectura. Había gente de todo tipo: estudiantes curiosos, profesores entusiasmados, madres con niños pequeños en 1900 brazos, incluso 2 conductores de autobús escolar. Mariana ajustó el micrófono, dijo unas palabras sencillas y llamó a Daniela, quien llegó lentamente, vestida con la misma ropa que había usado el primer día de clases. Cuando se sentó en el banco y posicionó sus dedos, nadie respiraba, y entonces empezó a tocar, no Beethoven ni Chopin, sino la pieza que había compuesto sola, en silencio, en los cuadernos rotos de su mochila. Una canción sin nombre, pero con todo el dolor que no se convirtió en grito. Y allí, entre los coches, se la escuchó como nunca antes. La composición de Daniela no tenía título, pero cualquiera que la escuchó ese día juraba que parecía contar una historia. Comenzó suavemente, casi como un lamento. Luego se volvió tenso, como si tratara de atravesar un pasillo demasiado estrecho, y al final llegó un pasaje largo, casi susurrado, que sonaba como perdón. La música era simple y brutal al mismo tiempo. Cuando terminó, el silencio era tan profundo que incluso los coches en la calle parecían respetarlo. Y luego vinieron los aplausos, al principio contenido, luego intenso, hasta que todos estuvieron de pie, incluidos aquellos que nunca habían intercambiado una palabra con Daniela. Algunos lloraron abiertamente, otros simplemente bajaron la cabeza, abrumados por algo que no podían nombrar. Mariana, con los ojos llenos de lágrimas, le susurró a un compañero: «Esto no lo podrán borrar». Y no lo lograron, porque al día siguiente, aún con el intento de la administración de minimizar el evento, las imágenes del concierto en el estacionamiento ya habían trascendido los muros de la escuela. Uno de los videos terminó en un blog cultural, otro en un perfil de educación popular. Pronto comenzaron a aparecer invitaciones para entrevistas, reportajes e incluso propuestas de becas artísticas en otros estados. La escuela no respondió oficialmente, pero Henderson tomó medidas tras bastidores. Una advertencia por mal uso de las instalaciones. Mariana amenazó con un recorte de bonificación y una nueva regla que prohíbe eventos fuera del horario escolar. Pero nada de esto borró lo que ya se había hecho. El concierto se convirtió en un símbolo, y Daniela, a pesar de ser tan joven, se convirtió en un modelo a seguir para los demás estudiantes que se vieron reflejados en ella, invisible, subestimada, pero completa por dentro. Su música ahora resonaba en otros rincones, pero la visibilidad también importa. Daniela, que antes pasaba desapercibida en los pasillos, ahora estaba rodeada de todo tipo de miradas. Algunos admirados, otros sospechaban. Algunos se acercaron a ella como si fuera una celebridad. Otros simplemente observaban desde lejos con una especie de incomodidad que ella no podía explicar, y la dejó exhausta, porque ella no quería el escenario, ella no quería la fama. Yo quería jugar, solo eso. Juega y serás respetado por ello. Pero el mundo adulto, incluso cuando aplaude, exige, y esa demanda silenciosa comenzó a afectarla. A veces, en mitad de la clase, sentía un hormigueo en los dedos, como si lo estuvieran empujando a demostrar algo. Otras veces, solo quería enterrar mi cabeza entre mis brazos y desaparecer. Fue extraño que me vieran tanto después de haber sido ignorado durante tanto tiempo, y eso no siempre fue algo bueno. La abuela fue la primera en darse cuenta. Daniela comenzó a despertarse en mitad de la noche con pesadillas. Soñé que estaba en un escenario enorme, pero las teclas del piano desaparecieron una a una. Intenté tocarlo y no pude.
Me desperté con dolor en el pecho, sin poder explicar lo que sentía. La abuela comenzó a dejar un vaso de agua al lado de la cama. Oró en silencio y durmió con la puerta entreabierta. Ella sabía que su nieta estaba experimentando algo más grande de lo que podía comprender, algo que ni siquiera un niño debería llevar consigo. Pero Daniela no se quejó. Seguí yendo a la escuela todos los días, puntual, atenta. Simplemente hablé menos. Yo también, como si algo dentro de ella estuviera tratando de protegerse. No se estaba rindiendo. Fue defensa, una forma de respirar profundamente en medio de un huracán. Fue un viernes por la mañana cuando Daniela se desmayó en el aula. Estaba en medio de la lectura cuando se puso pálida, dejó caer el lápiz y cayó al costado. El profesor corrió. Los alumnos estaban asustados. Llamaron a la enfermería, luego a la abuela. La presión arterial era baja y el diagnóstico oficial fue fatiga extrema. Pero cualquiera que conoció a Daniela sabía que la cosa iba más allá. Era el peso acumulado de todo, el sabotaje, las miradas, los aplausos cargados de expectativa, la falta de verdadero descanso. Pasó el fin de semana en casa, acostado, sin ganas de escuchar música. Cuando su abuela le preguntó si quería dejar de estudiar en Wellington, Daniela meneó la cabeza lentamente. No quería irme, solo quería paz. Solo quería que la gente entendiera que ella era solo una niña, que lo que hizo fue hermoso, pero no debería doler tanto. La noticia del desmayo se difundió rápidamente y allí algo cambió. No fue la dirección la que tomó medidas, sino los propios estudiantes. Un grupo inició la organización de una carta colectiva pidiendo protección a la integridad de Daniela. Otros crearon una cuenta anónima en las redes sociales llamada La Música es Resistencia, donde publicaron videos y textos sobre artistas que rompieron barreras sociales con el arte. Comenzaron a circular por la escuela carteles con frases como «El talento no tiene dirección» y «Jugar no es un delito». Wellington, tan acostumbrada al elegante silencio, vio surgir en su interior una pequeña rebelión, no ruidosa, pero sí persistente. Y todo empezó con una niña de 8 años que solo quería tocar el piano, quien nunca pidió nada, excepto un lugar donde poder existir plenamente. Lo que nadie podía hacer era fingir que no lo habían vuelto a ver. Cuando Daniela regresó a la escuela, fue recibida con tímidos aplausos en el pasillo. No de los adultos, sino de los estudiantes. Algunos de los mismos que antes se habían reído de ella, ahora aplaudían suavemente cuando pasaba. Ella no sonrió. Ella simplemente asintió, avergonzada, apretando más fuerte su mochila. La abuela caminaba un poco atrás, observando todo con ojos atentos. Mariana apareció en la puerta de la habitación, la abrazó y le susurró: «Ya no necesitas demostrar nada». Daniela no respondió, pero su mirada lo decía todo. Estaba cansado, sí, pero todavía estaba allí, y estar allí ya era un acto de valentía. Esa semana no jugó. Yo no quería, ni en la escuela ni en casa. Él simplemente tocó las teclas con sus dedos, como quien examina una herida. Ella sabía que el piano todavía era suyo, pero necesitaba que el silencio volviera a tener sentido. Fue recién el domingo por la tarde que la música regresó. Su abuela había salido a visitar a una vecina y Daniela se quedó sola en casa, sentada frente al viejo piano de la sala. Se quedó en silencio un rato, mirando las teclas con la cabeza apoyada en el brazo. Luego, sin pensarlo mucho, comenzó a tocar lentamente. Primero una melodía inventada, luego fragmentos de canciones que sabía de memoria. Era como si cada nota volviera a poner las cosas en su lugar, con cuidado, sin prisa. Estuvo en cartelera más de 1 hora. Nadie la oyó. No se filmó ningún teléfono celular, pero en ese momento todo era suyo, y eso fue suficiente. Cuando la abuela regresó, encontró a la niña durmiendo en el sofá,
con las manos todavía cubiertas de grafito. Él sonrió en silencio. Sabía que la lucha no había terminado, pero al menos la esperanza había empezado a respirar de nuevo. La semana siguiente, durante la clase de música, Mariana llevó a la clase a la biblioteca, donde habían logrado reinstalar un teclado viejo. No era el piano de la capilla ni el Steinway del auditorio, pero funcionaba. Mariana no preguntó, simplemente dejó el instrumento encendido y dijo: «Quien quiera, puede tocar». Daniela estaba callada al principio, escuchando a sus compañeros intentar tocar canciones sencillas, algunos riéndose de sus propios intentos. Cuando el grupo comenzó a dispersarse, ella se acercó, se sentó lentamente sin decir nada y comenzó a tocar una pieza corta, sin nombre, que solo ella conocía. Fue suficiente para atraer miradas. No hubo aplausos ni alboroto, solo silencio. Un bello silencio de verdadera escucha. Cuando terminó, se levantó y se fue, pero en ese simple gesto había más poder que discurso, porque incluso sin escenario, ella todavía estaba allí, jugando. En los días siguientes, la dirección de Wellington empezó a moverse. Quizás por presión externa, quizás por miedo al escándalo. Reabrieron el Club de Artes con nueva coordinación. Crearon una subvención especial para iniciativas artísticas con impacto social y enviaron un comunicado general a los padres sobre su compromiso con la diversidad. Henderson no fue visto nuevamente en los pasillos. Dijeron que estaba ausente por razones de salud. Daniela no celebró. Sabía que el verdadero cambio no se producía con anuncios, pero poco a poco vio que el ambiente escolar se iba haciendo menos pesado. Recibió una nueva carpeta de partituras del bibliotecario. Un estudiante mayor le dio una memoria USB con música clásica y escribió: «Me hiciste escucharla por primera vez». Pequeños gestos, nada grandioso. Pero para alguien que había sido silenciado por tanto tiempo, cada espacio que regresaba era aire que volvía a entrar. Fue una mañana de otoño cuando llegó la invitación. Un conservatorio de música de otro estado, especializado en jóvenes talentos, había visto los vídeos de Daniela y quería conocerla. Ofrecieron una visita sin compromiso, con posibilidad de beca completa. Mariana recibió el correo electrónico y se lo mostró a su abuela, quien retuvo el papel como si temiera que desapareciera. Cuando se lo contó a Daniela, ella no reaccionó con celebración ni saltando de alegría. Simplemente preguntó si podía llevarse su cuaderno, el mismo cuaderno de siempre, con marcas de agua y notas torcidas, porque todo lo que ella sabía estaba allí. No solo las canciones, sino el dolor, los días en los que casi te rendiste, las noches que jugaba en la oscuridad. Eso era parte de ella, y si alguien quería comprender su talento, tendría que comprender también lo que vivió en silencio. La escuela intentó utilizar la invitación como escaparate. Publicaron sobre el viaje inspirador de un estudiante dedicado en las redes sociales. Pero el texto era frío, lleno de términos como superación y mérito, ignorando todo lo que habían tratado de impedir hasta ese momento. Mariana no lo dejó pasar. Comentó la publicación diciendo: «No romantices lo que boicoteaste». Recibió el apoyo de otros profesores e incluso de antiguos alumnos que lo seguían desde lejos. Daniela, a su vez, ignoró el movimiento. Estaba más preocupado por lo que llevaría en mi mochila para el viaje. Dejó a un lado su ropa sencilla, una flauta de plástico que había recibido de la iglesia y su desgastado cuaderno. Eso era todo lo que necesitaba, porque ahora lo sabía. Su valor no dependía del escenario, ni de la escuela, ni de los aplausos. Era de ella, y nadie más podría quitármelo. El viaje fue corto, pero Daniela nunca lo olvidaría. El invernadero era hermoso.
lleno de habitaciones con grandes ventanales e instrumentos afinados. Los profesores que la recibieron no le preguntaron por sus notas ni por sus antecedentes. Le pidieron que tocara lo que quisiera en el piano de su elección. Daniela miró a su alrededor y eligió un piano más pequeño, de madera oscura, similar al que había en la iglesia de su infancia. Se sentó con calma, respiró profundamente y tocó la misma melodía que había inventado ella misma, la que había interpretado en el concierto clandestino en el estacionamiento. Cuando terminó, no hubo preguntas. Solo uno de los profesores, con lágrimas en los ojos, dijo: «Uno compone lo que siente, y eso no se puede enseñar». Ella no entendió todo inmediatamente, pero lo sintió. Consideraba que allí no había necesidad de oponer resistencia. Podría ser simplemente. De camino a casa, en el autobús junto a su abuela, Daniela no dijo mucho. Miró por la ventana con ojos firmes, como si estuviera reorganizando todo en el interior. La abuela le tomó la mano cariñosamente, sin decir nada. Sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer, quizá lleno de nuevos obstáculos. Pero también sabían que algo había cambiado. Por primera vez, Daniela tuvo acceso a un lugar donde no era vista como una excepción, sino como una artista. Y eso no tuvo precio. Al llegar a casa, guardó el cuaderno en el cajón y se fue a jugar con los niños de la calle. Corrió, rió, cayó al suelo. Por primera vez en mucho tiempo, no fui el niño prodigio, ni el estudiante becado, ni el que desafió al sistema. Era solo Daniela, y eso, en ese momento, era todo lo que ella quería ser. Las semanas siguientes, Daniela volvió a la rutina de Wellington, pero algo en ella había cambiado. Ya no le molestaban los susurros ni las miradas largas de quienes todavía no sabían cómo manejar su presencia. Ya no bajó la mirada. Caminó con pasos firmes, incluso en días difíciles. La música todavía era parte de ella, pero ahora no era el único lugar donde se escondía. También escribí más. Garabateó historias, frases al azar, recuerdos de su abuela. Mariana notó el cambio y una tarde le dijo: «Te estás convirtiendo en una niña completa». Daniela no respondió. Él se limitó a sonreír levemente, con esa manera contenida de quien aprendió desde pequeño a no desperdiciar palabras. Las cicatrices todavía estaban allí, pero ahora, junto a ellos, también había espacio para otras cosas. Soñar, para descansar, por un poco de paz. La administración de la escuela, todavía incómoda, evitó mencionar su nombre en actos oficiales, pero eso ya no importaba tanto. Dentro de las aulas, en el patio, en la biblioteca, su nombre circulaba entre los nuevos estudiantes que preguntaban: «¿Es cierto que todo lo toca de oído?». Algunos profesores comenzaron a utilizar su historia como ejemplo en proyectos sobre arte y desigualdad. Y aunque a Daniela no le gustaba mucho la atención, comprendió que eso podría abrir camino para otros niños como ella. Un día, vio a una niña, también negra y tímida, sentada sola en el recreo, con un libro de música en su regazo. Daniela se acercó y le preguntó si quería ir a la sala de música. La niña asintió, y sin darse cuenta, en ese simple gesto, Daniela inició otra revolución, porque a veces lo más difícil no es ser el primero. Se trata de seguir adelante sin dejar que nadie borre tu camino. Pasó el tiempo y la historia del concierto prohibido se convirtió casi en una leyenda en Wellington. Los nuevos estudiantes escucharon en susurros. Algunos dudaron, otros buscaron el vídeo antiguo en internet. Pero quienquiera que estaba allí lo sabía. Sabía de las mariposas en mi estómago, del silencio en el momento de la última nota, de la fuerza que venía de una niña tan pequeña que parecía llevar el mundo en sus manos. Mariana guardaba las notas, las partituras tachadas, los registros de ese año, como si guardara la prueba de que algo realmente había cambiado. Daniela, por su parte, no habló más del tema. Seguí tocando,
componiendo, estudiando, pero ahora también se reía más. Jugaba a la rayuela en la acera, hacía preguntas tontas. Era como si después de todo hubiera logrado algo aún más raro que el respeto, la ligereza. Una tarde, sentada en el patio trasero, Daniela escuchó la vieja radio de su abuela tocando música clásica. Sonrió, reconociendo la melodía en segundos. Tomó el cuaderno nuevo, ya que el anterior estaba cuidadosamente guardado en un sobre, y comenzó a escribir las primeras notas de su nueva composición. Aún no sabía el nombre ni cómo terminaría, pero sentí que algo estaba naciendo. Un sonido diferente, sin rabia, sin dolor, pero aún lleno de fuerza. Quizás se trataba de empezar de nuevo, quizás se trataba de existir sin tener que defenderse todo el tiempo. Porque allí, en ese sencillo patio, rodeada de ropa tendida y olor a café, comprendió que resistir también podía ser eso: sentarse, escribir, jugar y seguir. Al final de ese año escolar, a Daniela le pidieron discretamente que tocara en la graduación de los estudiantes de secundaria. No apareció en la carpeta ni fue anunciado por el micrófono, pero quien estaba allí lo vio. Cuando subió al escenario con su sencillo atuendo y cabello trenzado, muchos padres aplaudieron sin saber quién era ella, pero los estudiantes lo sabían, y los profesores también. Interpretó una canción corta, compuesta por ella, sin fanfarrias, sin grandes gestos. Cuando terminó, no hizo ninguna reverencia ni esperó aplausos. Él simplemente bajó del escenario y regresó al banco donde su abuela observaba todo con ojos brillantes. Fue la última actuación de ese año. Y, para quienes entendieron lo que eso significaba, también era lo más importante. Después de graduarse, Daniela no quería fiesta. Pidió un pastel y un jugo en la feria del barrio. Se sentó en un banco de cemento junto a su abuela y comió allí mismo, con el uniforme aún limpio y los zapatos un poco apretados. Sonrió poco, como de costumbre, pero estaba en paz. Fue el final de un ciclo que había costado demasiado. No sabía qué vendría después, ni si aceptaría alguna de las invitaciones que me llegaban. Pero él sabía una cosa: lo que había vivido nadie podía borrarlo. El piano ahora era una extensión de ella, no un escudo, no un arma, sino un hogar. Y donde quiera que estuviera, siempre encontraría una manera de jugar, incluso aunque fuese solo para ella misma. Años después, muchas cosas han cambiado. Wellington fue renovado, cambió de administración y ganó premios por iniciativas de inclusión. Pero en las paredes de la sala de música todavía había una vieja fotografía, en blanco y negro, de una niña al piano, sin nombre, sin título. Muchos no sabían quién era. Otros susurraban: ella empezó todo. Daniela, ya crecida, rara vez volvía allí, pero a veces, cuando pasaba por la puerta, sonreía al ver a niños de todos los colores jugando juntos en el patio. No fue perfecto y nunca lo sería, pero ya no era como antes, y en el fondo sabía que su conmovido silencio había agrietado el muro más duro, el de la indiferencia. Hoy en día, Daniela continúa componiendo. Él no vive la fama ni quiere convertirse en una celebridad. Imparte clases, graba temas sencillos y toca en centros culturales de barrios periféricos. Dice que lo prefiere así: tocar donde se necesita música, donde un piano puede curar más que impresionar. Todavía conserva las marcas de aquella época. A veces se despierta asustada, otras veces se queda en silencio cuando debería reaccionar. Pero no se perdió, siguió en una sola pieza, porque comprendió desde muy joven que no siempre es necesario gritar para ser escuchada. A veces lo único que necesitas es sentarte frente a un piano y tocar con todo el corazón. El resto, un día, el mundo lo entenderá. Daniela no quería ser una heroína, solo quería existir completo, sin disculparme por quién soy. Pero con sus pequeñas manos rompió un sistema diseñado para borrar talentos como el suyo y tocó mucho más que el piano. Tocó conciencias.
¿Cuántas Danielas conoces y nunca te has atrevido a escuchar? Si esta historia te conmovió, dale me gusta al video, activa la campanita y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras de la historia. Nos vemos entonces.